Los objetos son el corazón de la programación orientada a objetos. Es por ello que veremos estos dos conceptos que están muy relacionados, objetos y clases, para ver de qué estamos hablando. Estos conceptos son independientes del lenguaje de programación en el que se esté trabajando. Clase es un conjunto de objetos, pero no van a ser cualquier conjunto de objetos. Estos objetos deberían de compartir cierta estructura y cierto comportamiento, es decir, que al englobar varios objetos cumplan un objetivo. Por ejemplo, en una computadora tenemos una pantalla, tenemos un teclado, donde la pantalla es un objeto, el teclado es otro objeto y juntos nos ayudan a trabajar en una computadora con otros elementos, obviamente. Entonces, informalmente vamos a decir que la clase va a ser una plantilla o un esqueleto, porque lo único que va a hacer es definir qué es lo que debería de tener la computadora para poder trabajar y no por ello tendríamos una computadora. Es decir, solo es la idealización de lo que debería de conformar este elemento. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase que se llama automóvil. ¿Ok? Entonces teníamos dos elementos que queríamos que compartieran, la estructura y el comportamiento. Entonces la estructura se va a convertir en nuestros atributos como tal y vamos a tener que, para yo definir un automóvil, necesito qué fabricante, modelo y marca tiene este automóvil, ¿no? Pero si estoy trabajando tal vez para la parte de ventas, tal vez para mí sea importante definir el automóvil con precios de compra y venta y cosas por el estilo. O si estoy tal vez en una armadora, tal vez me interese el motor, tal vez me interese los cilindros y cosas por el estilo. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, es la definición que damos de la estructura que necesitemos, ¿ok? Y bueno, y también viene el comportamiento, que son las acciones que podría estar realizando esta clase, en este caso el automóvil. Ahorita vamos a definir solo dos, que vamos a decir el desplazamiento y bueno, otras acciones que estaremos viendo. El objeto como tal va a ser una representación de una entidad. Y llamamos entidad a cualquier elemento del mundo real. Usamos este término para no decir objeto, porque podríamos confundirnos en el término del paradigma orientado a objetos y de la vida real. Entonces, para referirnos a un elemento de la vida real, utilizamos la palabra entidad. Y lo que queremos es que los objetos representen entidades. Y van a tener dos cosas, estado y comportamiento, que están ligados a las dos que veíamos de la clase, si se dan cuenta. El estado ya van a ser los valores que van a tener esos atributos en la clase y el comportamiento, cómo está comportándose como tal. Algo que pues no está tan materializado en un objeto es la identidad. Esto es lo que va a permitir que uno sea diferente de otro. Vamos a poner un ejemplo. Como ejemplo tenemos The Mystery Machine, que es una que va a venir de la clase automóvil que ya definíamos. Entonces, voy a definir que el estado que va a tener va a ser en el atributo fabricante, va a ser del tipo Volkswagen, va a ser una combi del 62. Entonces, este ya me está dando valores a los atributos, ya me está diciendo cómo se encuentra este objeto. Sin embargo, podría haber miles de combis en el mundo y específicamente lo que distingue a esta combi en específico es que es The Mystery Machine, ¿no? O sea, es una camioneta específicamente para un fin que pertenece a una sola persona y es única, ¿no? Esto es la identidad, a eso nos referimos con identidad. Y bueno, el comportamiento aquí estoy poniendo que se desplaza bueno, que rueda básicamente y navega, bueno, hace maravillas esta Mystery Machine. Y bueno, y tal vez en otras acciones tenemos que se puede transformar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la relación entre las clases y los objetos? Las clases no son un objeto y el objeto no es una clase, ¿ok? Pero el objeto es un ejemplo de la clase y la clase va a tener objetos o puede no llegarlos a tener. Ajá. Lo que queremos es que la clase represente un conjunto de propiedades y el objeto sean los valores de esas propiedades y la forma en que actúa. A la hora de estarlo programando como tal, decimos que el tipo de un objeto es una clase. ¿A qué nos referimos? Cuando yo
Si yo quisiera declarar una calificación, sé que esta calificación es un número, entonces le estaría declarando como un entero, como un flotante, como un double. Y entonces, este es el tipo de dato de mi variable calificación. Entonces, la variable es calificación y el tipo de dato es un int o un float. En este caso, Mystery Machine sería mi objeto y la clase sería automóvil. Ajá, entonces, estoy dándole, automóvil sería como mi int y Mystery Machine sería como calificación en este caso, o este equivalente que tenemos. Y bueno, dentro de las mismas clases hay relaciones. Tenemos básicamente tres: asociación, agregación y composición, que es, bueno, estas tres en específico son una relación de una pertenece a otra, y tenemos la de es, una relación de herencia. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ellas? Estaremos viéndolas más adelante, pero en breve les podría decir que la asociación nos va a marcar que un elemento tiene otro elemento. Por ejemplo, una persona tiene un automóvil y es diferente a que el automóvil tenga una persona, ¿no? En la agregación tenemos una dependencia mucho más fuerte, es decir, que uno no existe si no existe el otro como tal. Entonces, por ejemplo, una persona depende muy fuerte de el objeto corazón, ¿no? Entonces aquí hay una relación de agregación. Si, si, si uno no tiene el otro, entonces pues no sería posible el primero, ¿no? Entonces a eso nos referimos con que esta relación es muchísimo más fuerte. La relación de herencia es una relación de es. Por ejemplo, el automóvil es un medio de transporte, el avión es un medio de transporte, con características particulares cada uno de ellos.